Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Gracias a Dios por nuevamente verles. Reciban un cordial saludo de la iglesia IBRM y pues gracias a Dios, hermanos, que nos da esta oportunidad a todos. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con... Bueno, me falta la Biblia, ¿verdad? Así como... Vamos a continuar con nuestra meditación, nuestro estudio del libro de Éxodo. En esta ocasión voy a compartir un mensaje de Éxodo 11. Éxodo 11. Y les voy a pedir que por favor me sigan con su Biblia, leyendo la palabra de Dios también. Muy bien. ¿Están listos, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios en Éxodo 11, del 1 al 10, vamos a leer, dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias.
y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Oremos. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros en esta mañana, que nos concedas que tu Espíritu Santo obre en mis hermanos oyentes, que reciban tu palabra con mansedumbre, con atención, con reverencia y con fe. Señor, ayúdame a mí, Señor, a predicar fielmente tu palabra, haciéndolo para que tu pueblo sea edificado, Señor. Haciéndolo para que seas tú exaltado, Señor. Todos juntos en esta mañana demos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. ¿Qué haría usted, hermano, si secuestraran a su hijo? Es algo que lamentablemente sucede en esta sociedad, ¿no? Las autoridades dicen que llamemos al 911, que mantengamos desocupados los teléfonos para que los secuestradores puedan hacer contacto con nosotros, etc. En fin, hay muchas cosas que podríamos hacer si tuviéramos la desgracia de sufrir algo así. Pero, ¿y si no le hacen caso a las autoridades? Que es común, ¿verdad, hermanos? Es común que tanta gente que ha tenido que resignarse a perder a sus hijos, al menos corporalmente, y las autoridades no hacen nada o no encuentran. Eso es algo muy común también, lamentablemente. ¿Qué haría usted por su propia cuenta? Hay historias muy tremendas de esto, hermanos, como personas que los han ignorado las autoridades, han encontrado a sus hijos, o al menos no necesariamente vivos, pero los han encontrado. Las películas están llenas de este tipo de tramas, y es común que nos ofrecen historias de ficción donde los papás del secuestrado o de la secuestrada son militares y son casi superhéroes y los rescatan y todo eso, hermanos. Pero eso es ficción. La realidad es que todos nosotros somos débiles, somos ineficaces para resolver asuntos tan delicados, lamentablemente. El único refugio para nosotros es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios Trino. Pero ahora piense en esta pregunta. Es un poco extraña la pregunta, pero así es la pregunta. ¿Y si alguien secuestrara al Hijo de Dios? Pues no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Dios no tiene el problema que nosotros tenemos: debilidad, ignorancia, falta de recursos, etc. El que se mete con Dios, hermanos, seguro perderá. Pero la Biblia dice, hermanos, y le pido que vaya aquí a Éxodo 4, 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23. Y es algo muy curioso, hermanos, como antes de que iniciaran las plagas, Dios dijo estas palabras a Moisés para que las comunicara a Faraón. Éxodo 4, 22 y 23 dice así. Y dirás... Es Éxodo 4, 22 y 23. Dice la palabra: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva.
mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Wow, tremendas palabras. Pareciera que Dios quiere dejarle claro al faraón que tiene cautivo al pueblo que es su especial tesoro. Ante este versículo, hermanos, dice un comentarista, R.C. Sproul, dice lo siguiente, te voy a citar. Dice, el Señor reclama a Israel como primogénito suyo, adoptando amorosamente al pueblo de su pacto como sus hijos. Y de esta manera Israel fue contado corporativamente como su hijo, el primogénito o varón mayor, aquel que tiene derechos especiales de dignidad y herencia. Y en aquel momento Faraón ya había estado atacando al Hijo de Dios, así que Dios amenazó con atacar al hijo de Faraón. Israel es el primogénito de Dios en el sentido de que es la primera nación que entró en relación con él. Y en esta historia del Éxodo, hermanos, el enemigo es Faraón, el cual será juzgado. El pueblo será rescatado. El pueblo rescatado será el pueblo de Israel. Pero piense por un momento esto. En la historia general de la redención por Cristo, la Iglesia Universal es el primogénito de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos ahora? Satanás, el pecado y el sistema del mundo que se opone a la voluntad y plan de Dios. Sin embargo, es necesario que recordemos las implicaciones que esto tiene a nivel personal. Es decir, todos los seres humanos en la condición caída que nacen siendo un tipo de faraón, rebeldes, extraviados y condenados. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora cada uno de nosotros vivimos un éxodo personal. Dice un texto en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, refiriéndose a Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora lo que nos separa de un éxodo pleno a todos nosotros es la muerte y la segunda venida de Cristo. Nuestro tema en esta mañana es una oportunidad para recibir misericordia y no justicia. Una oportunidad para recibir misericordia y no justicia. Ante todo, consideremos lo siguiente. Porque para Dios, el juicio de Dios es eminente. Porque el juicio de Dios es eminente, tú debes rendirte y servir a Cristo. Porque el juicio de Dios es inminente, tú debes rendirte y servir a Cristo. Ahora, antes de continuar, hermanos, nada más quiero comentarles que hay un versículo que en este texto de Éxodo 11, que es el versículo 7, que nos muestra un contraste. Y dice el versículo así, es el versículo 7, Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová, que hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahí vemos un contraste, hermanos. Y en ese sentido, hermanos, este mensaje lo dividí pensando en ese contraste. Y aunque vemos esos 10 versículos en un orden cronológico, yo voy a mencionar los versículos. Primeramente, tengo 2 puntos en el mensaje. El versículo 1, que pertenece al punto, porque Dios ejecutará juicio para condenación. O sea, porque el juicio de Dios es inminente, tú debes rendirte y servir a Cristo. ¿Por qué debes rendirte y servir a Cristo? Número 1, porque Dios ejecutará juicio para condenación. Y para esto vamos a tomar versículo 1, versículo 4, 5 y 6. Realmente el juicio se ha dado paulatinamente, como lo hemos visto. Dice Éxodo 12:12 que Él ejecuta juicio en contra de los dioses de Egipto, en Éxodo 12:12.
plagas de sangre, la primera, de ranas, de piojos, de moscas, de la muerte del ganado, de úlceras, de granizo, de langostas, de oscuridad, que fue la última, la última que vimos, y esta última, la muerte de los primogénitos. Pero recuerda lo que leímos hace unos minutos, Éxodo 4, 22 y 23, Dios ya le había dicho a Faraón y le había advertido. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido. Dios lo había entregado a sus deseos perversos y a los deseos de su propio corazón. Hermanos, cuando Dios retira su gracia de alguno, es que Dios lo ha abandonado. Dios no está obligado a dar a ninguna de sus criaturas misericordia. Dios, hermanos, usa a Moisés como un mediador para mandar a Faraón que deje ir a su pueblo. Y hasta hoy Dios, hermanos, va adelante en el cumplimiento del plan redentor. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que habla, es un Dios que actúa, es un Dios que ama, es un Dios justo. Hebreos 2:1 dice que, más bien Hebreos 1:1, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, en el éxodo que nosotros vivimos en este tiempo, debemos tener en cuenta que Dios ejecutará juicio por medio de Cristo en contra de sus enemigos. Y lo primero que vemos en el texto, hermanos, ahí en Éxodo 11:1, es la frase: Jehová dijo a Moisés. Jehová dijo a Moisés. Y esta frase, hermanos, se repite, si usted lo observa en su casa, en cada plaga que anuncia, y Dios le manda a Moisés que le diga al faraón. Jehová dijo a Moisés. Éxodo 7:14, Éxodo 8:1, Éxodo 8:16, etc. El inicio de cada plaga inicia así. Esto nos recuerda, hermanos, que Moisés era un mediador humano, pero en Cristo tenemos un mediador divino. Dice Juan 5:21 que porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Como el faraón, hermanos, el mundo de hoy no está rendido a Cristo, porque no saben lo grave que es tenerlo como enemigo. Él dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Apocalipsis 1:7 dice que Él vendrá en las nubes, hermanos. Todo ojo lo verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Amén. En la parábola de la fiesta de las bodas, usted recuerda, había un personaje que estaba ahí sin las ropas adecuadas para estar en esa boda, y el rey le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció, y su final fue terrible, hermanos. Dice la escritura que él mandó atarle de los pies y de las manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y dice: y ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, se escucha a veces un poco atrevido decirle que en la escritura que nos rindamos a Cristo. La mayoría de nosotros no podemos tener la seguridad, pero somos cristianos. El Señor nos salvó, estamos justificados, estaremos con Él para siempre. Pero a veces no nos rendimos totalmente a Él, nos rendimos parcialmente a Él. Aún abrazamos y respetamos algunos pecados que cada uno de nosotros sabe. Es decir, este mensaje, hermanos, no solamente es para los no creyentes, es para nosotros. ¿Qué área de nuestra vida no hemos rendido a Cristo? ¿Qué pecado estamos abrazando, hermanos? ¿Estamos rendidos a Cristo o aún tenemos la espada desenvainada en contra de Él? Y luego, si nos preguntamos, ¿el mundo está rendido a Cristo? No, hermanos. Vemos oposición, rebeldía, vemos irreverencia hacia Él.
aún de la misma iglesia. ¿Cómo podemos nosotros advertir a otros de las consecuencias de su rebeldía, de su obstinación, de su necedad por resistirse a Cristo, si nosotros estamos rendidos solamente a Él de una manera parcial? Hermanos, Dios juzgará a los incrédulos. Aquí debemos entender, hermanos, que el Éxodo es una sombra, es un tipo de la liberación que como cristianos y como iglesia tenemos. Dios juzgará a los incrédulos, hermanos. Dice ahí el versículo 1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Faraón es un tipo de Satanás y sus demonios, y de todos aquellos faraones que creen que pueden ganarle a Dios. La palabra plaga, hermanos, dice un comentarista que realmente la traducción no es pestilencia, sino golpe. La palabra significa golpe. O sea, esta es la peor plaga, hermanos. Si Dios tratara con nosotros, hermanos, y nos pusiera en circunstancias difíciles, ninguno de nosotros aceptaría, o por lo menos podría concebir, tener una pérdida de la magnitud que tuvieron el pueblo de Egipto al perder a sus primogénitos. Apocalipsis 9:20 dice, fíjense, hay mucha similitud entre las plagas de Éxodo y Apocalipsis, pero dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, estoy hablando de Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron. Apocalipsis 9:20. Egipto casi estaba destruido, pero Faraón seguía en su obstinación. Hay un puritano que se llama Thomas Brooks, dijo lo siguiente, lo voy a leer. Él dijo: Dios dicta sentencia de muerte sobre las misericordias más estimadas del hombre, para que él mismo sea más temido y para que sus preciosos siervos y su consejo puedan ser mejor atendidos y valorados. Thomas Brooks también dijo lo siguiente: los egipcios no temblaron bajo diferentes juicios ni hicieron caso a lo que Moisés y Aarón dijeron, hasta que Dios castigó a sus primogénitos. Entonces sí temblaron, y los siervos del Señor y su consejo encontraron mejor recepción. Y hagámonos estas preguntas en esta mañana, hermanos. ¿Qué cosas han llegado a nuestras vidas que casi nos han destruido, pero seguimos con una actitud arrogante y autosuficiente? Todos hemos pasado cosas así, hermanos. Que no queramos reconocer que vienen de Dios es otra cosa, porque a veces interpretamos a nuestra manera y decimos que me pasó porque esta persona me hizo daño, o porque no le caigo bien a mi jefe, o porque, no sé, un montón de excusas que ponemos, hermanos, y no ponemos atención a lo que Dios está haciendo. ¿Y qué hace Dios? Lo sigue haciendo. ¿Tiene que venir Dios a arrebatarnos nuestro primogénito, hermanos, o a lo que más amamos? Que no sea así, hermanos, porque sí ha pasado. Enfermedad, desgracia, bancarrota, o inclusive muerte de alguien cercano, o la muerte de nosotros mismos, quizá, como le pasó a Ananías y Zafira. Decía este puritano Thomas Brooks lo siguiente, lo leo: amigos míos, ¿ha castigado ya el Señor a su primogénito? Lo dice en forma figurada. O sea, ¿qué es su primogénito? ¿Qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más extrañaría? ¿Qué es lo que Dios podría hacer que usted y yo perdamos? Eso es un comentario mío. Dice Thomas Brooks: entonces consideren, aprecien el honor de Dios, aprecien el avance del Evangelio, aprecien la paz
de sus propias conciencias. Aprecien el cerrar de la boca de los malvados. Aprecien la alegría de aquellos corazones que Dios no desea entristecer, de manera que Él sea más temido y de manera que sus siervos sean más respetados y sus servicios sean más aceptados, amados y valorados. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo en persona ejecutará juicio. Versículo 4, mire. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Está hablando Dios. Dice que saldrá a la medianoche y no dice a la noche, dice a la medianoche. Si a usted le dice voy a ir a la medianoche, usted va a pensar, ¿cuál medianoche? Si le dicen voy a ir en la noche, pues lo espero en la noche. Es probable que Egipto no esperaba la visita del destructor a la medianoche de ese mismo día. Dios no se detendrá en ejecutar su juicio, ni hará acepción, hermanos. Se suponía, según la creencia egipcia, que Faraón era un dios que andaba entre los mortales, pero el Dios verdadero decía: yo saldré por medio de Egipto. Nuestro Dios no solo habla, hermanos, sino también actúa. Nuestro Dios va al frente de la batalla. Ahora, realmente todos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué? Somos el primogénito de Dios, que es un término que Dios usó para hacerle entender a Faraón lo mucho que ama a su pueblo. Él debería entenderlo, porque él mismo, es decir, el Faraón tenía un hijo que lo murió. Hermanos, Dios pasó de largo cuando vio la sangre del cordero en las puertas de las casas. Y usted y yo, por Cristo, hemos recibido perdón de pecados. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Se acuerda? La última plaga era tinieblas. Y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios juzgará, hermanos, sin distinción alguna. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Wow. No solamente el Faraón, hermanos, sino la sierva que está tras el molino, es decir, la persona más pobre, más humilde, iba a perder también a su primogénito. Y no solamente Faraón y todas las personas, sino también los primogénitos de los animales. Quizá uno se pregunta: ¿y por qué los animales? Bueno, esos animales, hermanos, iban a ser ofrecidos a los dioses de Egipto. Y es muy curioso y muy lamentable que en la plaga del ganado no se hayan arrepentido, hermanos, y ahora no solamente van a morir los animales, ahora van a morir los hijos, los primogénitos. Ese es el resultado de la obstinación. Ese es el resultado de la rebeldía. Ese es el resultado de resistirnos a la voluntad de Dios. Ese es el resultado y la destrucción que el pecado hace. Por eso, hermanos, acerquémonos a Dios. Él se acercará a nosotros. ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Viene aquí durmiéndose? ¿Viene aquí por costumbre? ¿Viene aquí para que no le vayan a... Es que para que los hermanos vean que yo sí vengo a la iglesia. Hermanos, Dios nos está hablando en esta mañana. Dios nos está llamando a ser fieles. Dios nos está llamando a no retroceder. Dios nos está llamando a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O vamos a hacer cosas que estamos mostrando que no nos importa, que Cristo derramó su sangre por nosotros. Claro que no, hermanos. Dice Deuteronomio 10:17 acerca de la
del hecho de que Dios no hace acepción de personas. Dice ahí en Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Hermanos, ¿qué tipo de enemigos eran esos dioses? Él es el único Dios verdadero. Dice el texto, Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Piense por un momento, hermanos. Todos los personajes que vemos en la Biblia, como el rey Nabucodonosor, como el faraón, y todos esos personajes tan poderosos, dueños de reinos, que reinaron en el mundo, cayeron. Dios juzgará sin distinción alguna. Ricos, pobres, famosos y no famosos, jóvenes o viejos, sabios, ignorantes, todos rendiremos cuentas a Dios. Porque es necesario, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. En la historia del rico y Lázaro podemos ver que nada le sirvió a este rico, que por cierto no menciona su nombre, no le sirvió de nada su dinero, su fama, su eminencia, sus recursos, sus deleites, sus fiestas. Su destino fue estar en una llama de fuego, preocupado por su familia que había quedado. Wow. Y aún si usted lee el texto se va a dar cuenta que él no estaba arrepentido, hermanos. Él le pidió a Abraham, nunca fue a Dios. Segunda de Pedro 3:11, y le recuerdo lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Andamos nosotros así? ¿En santa y piadosa manera de vivir? ¿O nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras amistades contradicen todo lo que es ser un cristiano? Por eso, hermanos, cuando vemos esto, que Dios ejecutará juicio, tenemos la tendencia a, pero yo soy cristiano, ya me salvé. Pero, hermanos, si nuestros hechos contradicen nuestra fe, deben encenderse un foco de alerta. Mire, dice el versículo 6: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y habrá un gran clamor. Otra traducción dice así, no, traducción viviente: entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento que nunca antes hubo ni habrá después. Piense por un momento, hermanos. Es medianoche, está oscuro, empiezan a morir los primogénitos, todo el mundo empieza a gritar, todo el mundo empieza a llorar. Y dice un comentarista que los egipcios no eran de las personas que reprimían sus emociones. O sea que es muy probable que ellos estaban desgarrando su garganta, llorando y lamentándose. Hermanos, cuando nos ha tocado ir a algún funeral y vemos a uno, a dos, tres personas gritando y llorando, y a veces hasta reclamándole a Dios: ¿por qué te lo llevaste? Resucítalo. Ahora multiplique eso por todo un pueblo. ¿Cuántos gritos escuchaban ahí? Qué lamentable. Qué cosa tan triste, hermanos, es llegar a esos extremos. Tantas personas llorando, gritando, lamentándose. ¿Qué pasaría por sus mentes? Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho aquello, si nos hubiéramos arrepentido, si hubiéramos ido con el faraón y le hubiéramos dicho: no, ya es suficiente con la primer plaga, ya, por favor. ¿Recuerda usted cómo lloró David la muerte de su hijo Absalón? Y no era un buen hijo, lo traicionó,
lo quiso asesinar y aún así lamentó su muerte. Y voy a leer el texto muy breve, es 2 Samuel 8:33. Entonces el rey se turbó, es decir, David, cuando le informan que ha muerto su hijo Absalón. Dice, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Eso decía David. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué tenemos que llegar a algo así? No. Mi esposa decía hace unos minutos acerca del fallecimiento, lamentable fallecimiento del esposo de una vecina. Y bueno, ella lo platicó, ¿verdad? Pero cuando fuimos a darle palabras de ánimo a esta hermana vecina, llegamos, el cuerpo de su esposo estaba en el sofá, muerto, sus ojos perdidos, y ella gritando. Y cuando nos vio, me dijo a mí también: resucítelo, hermano, resucítelo. Yo me quedé callado. Solamente le dije: Dios da y Dios quita. Dije: dele gracias a Dios por el tiempo que lo tuvo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y él le prohibió ir a la iglesia y ella lamentablemente le hizo caso. Qué tremendo, ¿no? Él tenía un problema cardíaco, pero creo que hasta en la noticia salió que quizá tenía que ver el golpe de calor. Ustedes saben cómo en las últimas semanas ha estado el calor tan fuerte. ¿Qué o quién es su primogénito? ¿Qué o quién es lo que Dios le puede quitar a usted para que se rinda a Él? Thomas Brooks, el puritano, dijo así: el pueblo de Dios y sus ordenanzas son para Él como su primogénito, y a quienes tomen a la ligera al primogénito de Dios, Él tomará a la ligera su primogénito. Estos egipcios habían dado muerte a Israel, el primogénito de Dios, y por lo tanto Dios da muerte a sus primogénitos. Número 2, punto 2. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que rendirnos a Cristo? Porque Dios concederá gracia para salvación. Porque Dios concederá gracia para salvación. Versículo 2 dice: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y dice el versículo 3: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Mira, hay un proverbio que dice así, no lo busque, lee, escúchelo. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios dijo antes de estos eventos en Éxodo 3:21, no lo busque, dice: y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Más de 400 años y el primogénito de Dios se iría con las manos vacías. Más de 400 años en cautividad, hermanos. Dios le dio gracia a José, Dios le dio gracia a Abraham, a Isaac, a Jacob, ante muchos personajes que le querían hacer daño. Y muchas de las cosas que recolectaron ellos, los utilizaron para la construcción del tabernáculo, pues, oro, etc. Salmo 106:46 dice así: hizo a sí mismo, o sea, Dios hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Hermanos, Dios dio gracia a muchos siervos y siervas delante de los hombres para cumplir sus propósitos en ellos. Piense por un momento y recuerde a Ruth la Moabita.
a Mefiboset, el hijo de Jonatán, que estaba lisiado, a Jacob delante de Saúl, a Rahab la ramera delante de los espías. Hermano, Dios está con usted. Dios está con usted y no se olvida de usted. Dios le ama. Desde el vientre hasta las canas, Dios está con nosotros. La primera vez que escuché esa expresión es de una canción, no me acuerdo quién la canta. Pero resulta que sí existe un versículo que dice eso. Isaías 46:4 dice: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dice el Señor. Que eso le anime en esta mañana, hermano. No importa la edad que tenga. Si ya pasó de los 70, gloria a Dios. Muy pocas personas tienen esa edad en estos tiempos, hermanos. Dele gracias a Dios. Y me da gusto porque ya me salieron algunas canas a mí, hermanos. ¿Cuántas veces personas desconocidas nos han hecho algún bien? Y no nos explicamos eso porque la gente ahora es poco amable. La gente ahora no es empática. Dice el Señor en la epístola de Santiago, dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Dice el Señor en Mateo 10:30: pues aún vuestros cabellos están todos contados, aunque estén canosos. El Salmo 121:1-2, muy conocido: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 127:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es un canto también, ¿verdad, hermano? ¿Sí lo he escuchado? Quiero verlo ahora. Dios hace que aún sus enemigos honren a sus siervos. Dice el texto: también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Hermanos, aunque el mundo y la gente del mundo quiera apagar la luz que Dios nos dio, Él no permitirá que los suyos sean ignorados y menospreciados. El Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Deuteronomio 28:13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Cristo es el máximo ejemplo de cómo alguien que una vez fue humillado y después fue exaltado. Es el máximo ejemplo, hermanos. Es increíble. Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él no buscó venganza, claro que era justicia, pero aún estando Él clavado en la cruz, ¿qué decía, hermanos? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hermano, no tratemos de ganar el favor del hombre, sino de Dios. Por supuesto, debemos de ser con nuestro prójimo amables, correctos, debemos edificarlo, etcétera, pero Dios debe ser nuestra prioridad. Dios debe ser glorificado. Moisés primero fue un príncipe, pero luego fue un pastor en el desierto. Fíjense, nació, sabemos en qué circunstancias nació, ¿verdad? Luego lo adoptó la hija de Faraón y él se convirtió en príncipe. Pero él luego rechazó eso. ¿Por qué? Hebreos 11:24-26 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Busquemos la honra de Dios y no
de los hombres. Dios trata con misericordia a su pueblo porque es fiel a sus promesas en Cristo. ¿Por qué trató bien a los israelitas, hermanos? ¿Por qué eran buenos? Por supuesto que no. Por su misericordia. Y mira lo que dice el texto. Pero contra todos los judíos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Versículo 7. Dios prometió a su pueblo que nada ni nadie impediría su salida de Egipto, su libertad de la opresión, del abuso, de la esclavitud. Hermanos, ningún hijo de Dios será agredido con éxito. No quiero decir que no nos vayan a golpear, hermanos, pero eso no nos va a separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ningún animal o bestia sería dañada, hermanos. Ningún animal o bestia sería dañada de los israelitas. Como ya comentamos, los primogénitos de los animales morirían. Hermanos, en otros tiempos los perros eran animales despreciables. Ahora que le ponen chonguitos y los adornan y andan con chamarra y les ponen un montón de cosas. Pero antes eran animales, así como ve usted a las ratas, así eran. No eran domésticos, eran salvajes. Eran escandalosos, agresivos. Pero lo que dice el texto es para que darnos una idea del nivel de tranquilidad y paz que había cuando ellos salían de Egipto. ¿Y sabe qué? Nada impedirá que usted y yo estemos con el Señor. Amén. Aunque, y esto estoy hablando sin tener la seguridad, aunque ande una legión de demonios alrededor cuando vayamos con el Señor, tratando de impedir que lleguemos a Él, nada va a impedir que estemos con el Señor. Nada. Ni siquiera los perros iban a ladrar, hermanos. Y vaya que los perros son muy agresivos, ¿no? Si le ha tocado que cuando pasan en un barrio desconocido, si los dejan afuera, que es muy común en los ranchos, hermanos, patas para qué son, decía mi mamá. Es como si Dios les dijera: pasen libremente, hijos míos, yo soy su protector, yo soy su guardador. Dice el profeta Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Como preguntaba hace un momento, ¿por qué dijo esto? Porque Él es misericordioso, hermanos. No es por usted, no es por mí, no es por obras para que nadie se gloríe. Dios nos salvó, nosotros no lo buscamos, Él se acercó a nosotros, Él tomó la iniciativa, Él nos escogió. Como Pablo dice, por el puro afecto de su voluntad, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó. No éramos mejor, ni somos mejor que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él hace la diferencia. ¿Y en qué se basa esa diferencia, hermanos? ¿Por qué Dios nos trata así? ¿Por qué esa diferencia? Esa diferencia la hace por su Hijo amado Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Y gracias al Padre, porque envió a su Hijo a morir en la cruz, Él nos ve como personas justas. Porque no somos justos, hermanos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice Pablo en Romanos 3. Aún se hicieron inútiles, pero Dios nos amó. Dios nos amó por gracia. Miren, cuando David fue hecho rey de Israel, quiso bendecir a los descendientes de Jonatán. ¿Se acuerdan que después de que se hizo rey, Jonatán murió en una guerra? Pero él le prometió a Jonatán que iba a bendecir a su descendencia. Y él preguntó, y lo voy a leer, según Samuel 9, 6 al 8. Él preguntó: oye, ¿quién quedó vivo de Jonatán? Quiero mostrar misericordia a la descendencia de Jonatán. Y ya fueron a buscar a Mefiboset, que era un hijo de Jonatán, que se había quedado lisiado cuando se le cayó a una sierva. Y vino Mefiboset, estoy leyendo, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia a David. Y dijo David: Mefiboset.
Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué? Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y miren lo que le respondió Mefiboset. Y inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. Hermano, ¿ha visto usted un perro muerto en la calle? Todo inflado, a punto de reventarse. ¿No desvía su vista por lo desagradable y asqueroso que es? O sea, nadie mira un perro muerto y luego deja sus ojos ahí. Ay, mira, se está inflando. No, hermanos, o sea, es tan asqueroso y huele tan mal que desviamos la mirada, ¿no? Pero piensa en esto. Considerando que Dios es 3 veces santo, ¿no cree usted que nosotros somos como perros muertos, inútiles, pero que Dios nos ha visto con ojos de amor y compasión? Se escucha un poco fuerte, ¿no, hermanos? Pero si usted sabe que Dios es santo, y dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, que es muy limpio para ver lo malo, sus ojos son santos. Él nos miró, hermanos, con amor. Dice Pablo en Tito 3:3 al 7, porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, estos son los peros que me gustan. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué mejor aplicación que esta no querer, hermano y hermana? ¿No nos debería esto amar a Dios, amar al prójimo, amar a los hermanos, amar a la iglesia, alcanzar a los perdidos, adorar a Dios todos los días y en especial en el día del Señor? ¿Qué otra razón necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Concluyo, hermanos. Concluyo. Dios se glorificará en la condenación de sus enemigos y Dios se glorificará en la salvación de sus elegidos. Toda rodilla se doblará ante el versículo 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado en la presencia de Faraón. O sea, está anticipando, o sea, le está diciendo a Moisés: tú vas a venir a mí. Y efectivamente lo hizo en el capítulo 12. Moisés había sido testigo de todo lo que Dios había hecho. Ahora él ya no es el mismo hombre. O sea, Moisés ya no es el hombre temeroso, ya no es el hombre lleno de dudas, ya no es el hombre que más bien él ha sido testigo de la obstinación de Faraón, pero ahora afirma con seguridad que ellos regresarán a buscarlo para rogarle que se vayan. Hermanos, piensen esto. De manera similar, pero en una proporción titánica que afectará a todo el universo, toda rodilla se doblará ante el Hijo bendito de Dios. El Antiguo Testamento lo dice en Isaías 45:3. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías. Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted no es cristiano, entonces tema y ruegue a Dios por misericordia, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted es un cristiano, un hijo de Dios, siga confiando y perseverando en el Señor. El Señor Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El profeta Isaías dijo en Isaías 41:14:
No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Versículo 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hermanos, Dios multiplicará sus maravillas para su gloria y lo sigue haciendo en este tiempo. Dios no ha ejecutado aún su juicio en contra de Faraón, del Faraón mayor, Satanás, el pecado y el mundo. Ya están condenados, pero lo hará. Lo hará. Y mire, le invito a que leamos un texto y con esto terminamos. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y le pido que lo leamos juntos, hermanos. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Y esta es una promesa que es para los hijos de Dios, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, regocíjese. Si no lo es, séalo por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las advertencias, gracias por las promesas. En esta mañana, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres misericordioso. Sabemos que tú has hecho una gran diferencia con nosotros, así como lo hiciste con los egipcios y los israelitas, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Por eso, Señor, te agradecemos en esta mañana, te damos gloria y te rogamos que nos sigas ayudando en nuestro caminar cristiano contigo. En el nombre de Cristo te pedimos y damos gracias. Amén.